Thank you, everybody. Gracias a todos. Para la segunda sesión de hoy vamos a hablar de riesgos climáticos, cambio climático, riesgos y amenazas y seguridad regional. La sesión va a ser moderada por Paige Fortner, quien es profesora de política estadounidense y internacional en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Columbia. Paige, el escenario es tuyo. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Disculpen por hablar en inglés. Mi español es muy limitado. Quiero agradecer a nuestros socios en este emprendimiento, el Centro Columbia. Hemos planificado esto desde hace tiempo y ha sido maravilloso trabajar con todos ustedes. Gracias por venir acá y por los que se unen de manera remota. Cuando comenzamos a pensar en este proyecto del cambio climático y la seguridad original, estaba pensando en qué sabemos del cambio climático, que tiene que ser a nivel global, y la falta de cooperación, el cambio climático. Estamos hablando a nivel micro, lo que está pasando en lugares específicos, los efectos, que van a ser los efectos en un país, pero hay falta en el nivel medio y las relaciones, la seguridad regional. De eso vamos a hablar hoy día. Y hoy día me acompañan 4 panelistas. Some are joining us on Zoom and some are joining us in person. Hay algunos que se unen a mí en persona y también en línea. Quiero presentar Michael Gort. Y el otro panelista en persona es Brianna Duraga. I took so many notes in the first panel that I'm not finding my notes on. Nuestro primer orador hoy día va a ser el embajador Michael Gort para Canadá en Chile. Él es de Canadá, estaba en Centroamérica antes y ahora es el embajador para Chile. Después vamos a ver un orador que se una a nosotros en línea, que es parte del grupo de clima y de seguridad. Y el tercer panelista también por Zoom, el colega de Columbia University, Dr. Josh Fisher, que es el director de un programa que se llama AC4, o el Consorcio Avanzado en Complejidad, que era parte del Instituto de la Tierra, que ahora se encuentra en la Facultad de Clima en Columbia University, que nos tiene muy entusiasmados, y hablará de los motores ecológicos del conflicto armado. Y finalmente Emilia Undurraga, que es ex ministra de Agricultura en Chile, educada como socióloga y era decana del Departamento de Naturaleza. Ser la decana de la naturaleza es maravilloso. Gracias a todos por estar con nosotros. Voy a ceder la palabra al embajador. Thanks. Muchas gracias, doctora Fortner. And good morning to all of you. I will start with some words in Spanish, but then I will do my main presentation in English. And I think it's very good to be here right now. Hemos visto la temporada de incendios forestales tal vez la más fuerte que ha tenido el país en los últimos años, en las últimas décadas. Y quiero decir que estamos muy afectados por esto y por supuesto pensamos en todos aquellos que han perdido a seres queridos, que han perdido también a sus casas y a sus empleos. Y bueno, no podría mencionar que este 8 de marzo, por supuesto, me imagino que otros ya lo habían dicho, es el Día Internacional de la Mujer.
Y sabemos que el cambio climático afecta a todo el mundo, pero afecta el mundo en diferentes maneras. Y sabemos, y hay mucha evidencia de esto, que mujeres y niñas y grupos marginalizados también viven los impactos del cambio climático de manera muy distinta y los riesgos son distintos. I'm going to switch to English now. I don't want to make it too hard on our interpreters, but thanks, Dr. Quiero dificultarle la vida a los intérpretes. Gracias, doctora, por moderar este panel. Quiero agradecer a Athena Lab, Juan Pablo Toro y Columbia University por invitarnos. Y es un placer estar con los otros oradores aquí en el panel. Se me ha pedido hablar sobre el impacto del cambio climático respecto de la seguridad en el contexto canadiense. Sin embargo, creo que las amenazas que enfrentamos en Canadá, los desafíos que enfrentamos, obviamente son muy similares a los que vemos en el resto de la región y también en el mundo entero. Y si está bien por ti, Paige, quisiera comenzar con el contexto canadiense, pero obviamente también quieren saber qué está pasando a nivel global, regional, y si el tiempo lo permite, voy a compartir algunas reflexiones sobre ese tema también. Y como soy el primer orador, voy a decir lo que es obvio, y me imagino que el panel anterior también lo habló, pero el impacto directo del cambio climático es visible y conocido, y incluye el calentamiento global, erosión costera, el aumento del nivel del mar, incidencia aumentada y severidad de eventos extremos de clima como olas de calor, sequías, inundaciones y obviamente en Canadá también tormentas de nieve muy severas. Y estoy feliz de estar en Chile porque en este momento en Canadá los tenemos y hemos visto varios de estos eventos y presentan un daño, un peligro real e inminente, porque el cambio climático actúa como multiplicador de riesgo y peligro. Eso pasa cuando interactúa con otras variables que afectan obviamente la seguridad humana, la seguridad nacional y obviamente la paz y la seguridad global. Estoy hablando de los incendios forestales en Chile, los tenemos en Canadá también, y eso obviamente han sido exacerbados por la sequía y excepcionalmente altas temperaturas, y el impacto indirecto de ellos son el daño y la degradación de infraestructura crítica, la pérdida de la seguridad alimentaria, y también la pérdida de vidas y de sustento, algo que hemos visto también en las últimas semanas aquí en Chile y en otros estados que son frágiles debido a mala gobernanza o conflictos o un alto crecimiento de la población, otros factores más. El cambio climático puede contribuir o aumentar conflictos entre estados o dentro del estado, también crisis humanitarios y cambio climático que le lleva a mudanzas y migraciones. Y yo creo que no estoy diciendo nada nuevo, innovador, pero incluso en países bastante ricos como Chile y Canadá, los efectos del cambio climático van a poner una tensión en la capacidad de la respuesta doméstica y la seguridad, y también podría reducir los recursos disponibles para tratar con las prioridades del gobierno y otras amenazas, que es otro problema para nosotros, claramente. Ahora voy a seguir con mi siguiente punto. En el contexto canadiense, más específicamente, quiero hablar sobre dos desafíos de seguridad relacionados con el clima, y quiero decirles cómo nosotros tratamos de lidiar con estos en Canadá. Y el primero es el que mencioné inicialmente, que son desastres naturales relacionados con el clima, y diría que por la escala y la frecuencia de los desastres naturales en Canadá, las autoridades civiles están aumentando también la confianza en las Fuerzas Armadas para apoyar a la respuesta
Por ejemplo, las inundaciones y las tormentas en Canadá hace poco, en el 1999, cuando estaba viviendo en Canadá, el alcalde de Toronto era una persona que se llamaba Emil Asman, y después de ya varias tormentas, una tras otra en Toronto en el invierno, que llegó a tener 1 metro de nieve, él llamó a las Fuerzas Armadas, al ejército, para deshacerse de la nieve, y como resultado, en el 1999, a él lo ridiculizaron un poco de los canadienses, de las provincias y las municipalidades. Y yo creo que si tú hubieras estado ahí, habríamos visto muchos memes sobre Asman llamando al ejército, pero ya la gente no se ríe tanto. Y más de 20 años después, el ministro de Defensa mismo, Harjit Sajjan, dijo en el 2021 de poner el ejército en stand-by cuando hubo un incendio forestal. Básicamente quemó la pequeña ciudad de Lytton en British Columbia, en la costa oeste de Canadá. El 90% del pueblo, incluyendo la mayoría de las casas, se quemaron, y los incendios que destruyeron la ciudad fueron la consecuencia de la ola de calor, con temperaturas que llegaron a 122 Fahrenheit o sobre 50 grados Celsius. Entonces, la participación de nuestras Fuerzas Armadas en la respuesta a los desastres extremos y naturales se han aumentado mucho en los últimos años. Y desastres que antes ocurrían solo una vez cada 2 años, ahora ocurren varias veces al año, y ocurren tan frecuentemente que las fuerzas canadienses ahora tienen una estrategia que se llama Operación Lentes, que es para manejar la respuesta a estos desastres climáticos severos. Y la cantidad y la escala de personas utilizadas obviamente se basa en la escala de los desastres naturales en Canadá, que son entre 60 y varios miles de miembros de las Fuerzas Armadas en un año. También incluye obviamente el uso de naves y otros vehículos y equipos del ejército para atender estos temas. Y lo que yo puedo decir sobre esto es que mientras el personal o el incluimiento del personal militar ha ayudado a mejorar la marca de las fuerzas canadienses por su ayuda en estos desastres, y son muy bienvenidos en la población canadiense. Yo me pregunto si es el uso más adecuado y sustentable financieramente para utilizar estas autoridades, estos grupos que son utilizados para mantener la paz, para utilizarlos en estos tipos de situaciones. Y por eso también nuestro Ministerio de Defensa ha declarado claramente que el personal de las Fuerzas Armadas deben utilizarse solamente en última instancia, cuando ninguna organización federal o provincial tiene la capacidad de responder, y obviamente eso está ocurriendo lamentablemente cada vez más. Ahora quiero seguir con el segundo desafío para nosotros en el norte, y ese es el aumento de la temperatura en nuestra región ártica polar. Y como saben, Canadá y Chile compartimos muchas cosas, pero especialmente el hecho que los dos somos guardianes de las regiones polares del planeta, que están siendo afectadas también por el cambio climático a una velocidad mucho más rápida que en el resto del mundo. Y según algunas estimaciones, la zona ártica ha aumentado en temperatura 4 veces más rápido, y el hielo del mar está disminuyéndose a 13% al año. Entonces pronto no habrá nada más. Y para nosotros, y yo creo que para Chile, las regiones polares representan un cruce muy importante internacional para comercio internacional y geopolítica también. Y el derretimiento
de las capas de hielo tienen implicaciones, hay desafíos, también habrá oportunidades, pero especialmente para las personas indígenas, los pueblos indígenas en el norte, en Canadá, y también para las personas que viven en las zonas costeras a nivel mundial. Y las fuerzas canadienses piensan que la seguridad va a empeorar y también el sustento de los pueblos indígenas, y va a también ser una amenaza para la infraestructura y va a aumentar los requerimientos para la respuesta de emergencia doméstica, como también operaciones de búsqueda y de rescate. Y el cambio climático, en conjunto con el avance de la tecnología, obviamente lleva a una zona ártica con menos hielo. Hace unas décadas empresas tenían la posibilidad de operar en la zona ártica, pero hoy día sabemos que los actores comerciales tratan de buscar los beneficios a largo plazo de una zona ártica más accesible, incluso la exploración de recursos naturales, la pesca y obviamente el turismo. Y eso también incluye a los estados como Rusia, China, que obviamente tienen un gran interés en mejorar su presencia militar, económica e industrial en la zona ártica, con consecuencias geopolíticas grandes. Y el jefe del personal de defensa y militar, General Wayne Area, dice que en las décadas que vienen, nosotros, Canadá, tenemos en nuestra soberanidad, en las extremidades de nuestra nación, van a estar bajo desafío cada vez más. Y por esos desafíos que enfrentamos y que hemos identificado, estamos cada vez más integrando el cambio climático como factor clave en nuestra defensa y nuestras políticas de seguridad nacional y la planificación, incluyendo también la política de defensa del 2017, que se llama Fuerte, Seguro y Involucrado, y también en los planes del departamento en nuestro Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Relaciones Exteriores. También hemos aumentado la movilidad y queremos perseguir una mayor presencia en la zona ártica a largo plazo, y eso ya está en progreso, que comenzamos con una comisión de 6 naves de patrulla, y hay 2 operacionales para apoyar obviamente también las naves. Vamos a necesitar nuevos puertos. Ahora tenemos también una instalación naval de las fuerzas canadienses, Civic, que está 700 kilómetros más al norte y debería estar operacional en el 2023, de hecho este año. Y obviamente otros puertos para propósitos comerciales, incluyendo la pesca y el turismo, están en varias etapas de implementación. Ahora voy a cambiar a lo que estamos haciendo a nivel global y regional. Yo puedo hablar un poco específicamente sobre las Américas, Chile, pero también lo puedo dejar para más tarde si nos falta tiempo. Quiero hablar de la OTAN y el hecho de que el impacto del cambio climático en la defensa y la seguridad requiere un enfoque global, colaborativo, y eso ha sido reconocido por la organización OTAN, y por eso dentro de la OTAN, Canadá está liderando la implementación de las alianzas cambio climático y seguridad, plan de acción de cambio climático y seguridad. Y en junio del año pasado, en la cumbre de OTAN en Madrid, nuestro primer ministro, Justin Trudeau, anunció que Canadá va a establecer el Centro de Excelencia del Cambio Climático y Seguridad en Montreal. Y el propósito del centro es impulsar y apoyar la concientización, la conciencia colectiva para los efectos del cambio climático y mitigar los efectos en sus socios. Y entonces es importante mirarlo cuando se vuelve operacional. Y el segundo tema es nuestra nueva estrategia Indo-Pacífica. Ya lo conversamos un poco, Juan Pablo y yo. Conocemos la importancia de la región Indo-Pacífica, donde viven una gran población del mundo, y es también el nuevo centro económico de gravedad que
va a tener más de la mitad del Producto Nacional Bruto del mundo. Y no pensamos mucho en la región Indo-Pacífica hasta el año pasado, pero hemos establecido una estrategia Indo-Pacífica y esto explica cómo nuestro gobierno va a mejorar su huella, también su compromiso en la región, parcialmente en respuesta a China, que está cada vez más agresiva y disruptiva y está buscando a redactar o reformular las reglas. Dado que la región Indo-Pacífica representa más de la mitad de las emisiones y la gran parte de la polución en todas partes, en todas las áreas, nuestra estrategia, no voy a entrar en detalle, incluye también el cubrir las necesidades ambientales de los socios en la región a través de un involucramiento dirigido en línea con las acciones efectivas para combatir el cambio climático, para reducir la degradación ambiental y obviamente la promoción del desarrollo sustentable. Canadá también va a apoyar la transición a la energía verde, ya que en la región va a ser cada vez más importante para poder cumplir con nuestros compromisos y metas en el cambio climático. También vamos a apoyar infraestructura sustentable y resiliente al clima en la región a través de esta estrategia Indo-Pacífica, utilizando inversiones de respuesta con alto impacto de desarrollo. Y nuestra estrategia también va a permitir que Canadá pueda compartir experiencias y experticia para ayudar a mitigar el climático y también fomentar alianzas y asociaciones. No sé cómo ando de tiempo, pero puedo detenerme aquí. Vamos a detenernos, sí. Perfecto, ningún problema. Muchas gracias, embajador Gord. Ahora vamos a ceder la palabra a comandante Andrea Cámara, quien está con nosotros online. Muchas gracias a Columbia University y Page por incluirme en este panel hoy día. Espero que me escuchen bien. Hay tantos líderes excepcionales de gobierno y profesores también. Quisiera hablar dos áreas sobre el tema que es el cambio climático como variable de seguridad. Primero voy a dar una perspectiva académica, política, científica que enganchan con las palabras de Jack Snyder. Voy a dar una perspectiva militar. Quizás para el siguiente panel quiero decir que todo lo que digo hoy son mis propios pensamientos y no representan los pensamientos de la facultad o del gobierno. Entonces, la política puede ser definida como la distribución autoritativa de los recursos. Lo podemos ver también, determinar quién recibe qué, cuándo y cómo. Pero sabemos que el cambio climático ya está cambiando la dinámica de cómo determinamos quién recibe qué, cuándo y cómo. Y en ese sentido, los temas y la seguridad regional, que diferentes regiones van a sufrir los impactos del cambio climático de diferente manera. Entonces, eso pone un diferente nivel de tensión sobre quién recibe qué, cuándo y cómo, porque se tiene que tomar más decisiones sobre los recursos disponibles y dónde irán. Esto lo vemos en los Estados Unidos. El embajador acaba de hablar de lo mismo en Canadá y es muy similar a la parte sureña de Sudamérica, porque hay una gran variedad de peligros climáticos que se tienen que tratar a nivel regional y a nivel nacional. Ahora, yo como científica política estoy viendo este estudio de las instituciones, los comportamientos, la toma de decisiones y los procesos. Una cosa que es excepcional sobre estas teorías políticas científicas y los sistemas prácticos que hemos construido, sean políticos, económicos o sociales, es que todos han sido construidos sobre la precisión de un clima estable que ha sido así en los últimos 100 años. Esto lleva a la pregunta grande del cambio climático:
cómo el cambio en climático afecta las fundaciones de estas instituciones que hemos construido. Podemos construir socialmente la equidad e igualdad en la sociedad y la toma de decisiones a través de los movimientos de justicia de cambio climático, o funcionará un enfoque liberal, o las instituciones internacionales son capaces de abordar el cambio climático en el plazo necesario para obtener resultados. Estamos hablando de esto. Esto es bastante evidente en la mitigación establecido en el Acuerdo de París, o lo que también podemos ver es que esto se devuelve a evolucionar hacia un enfoque menos preocupado de la estabilidad de los vecinos, o quizás tensiones nuevas aparecerán también. Las medidas de adaptación pueden hacer esto y a veces causan más daño que bien. Por eso también las tensiones regionales pueden aparecer. Hay un amplio rango de opciones de política que tenemos para abordar el cambio climático. Muchos ya hemos conversado hoy día, y eso puede llevar a resultados positivos, de seguridad, negativos también, y a veces simplemente podemos tomar acciones que tienen muy poco impacto. En base a todo esto, ¿qué hacemos como científicos, políticos y líderes globales? ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué intervenciones de política llevan a resultados positivos? Cuando Paige me invitó a hablar hoy día, ella sugirió que hablara de cambio climático como variable de seguridad, que me interesa como científica política porque se ha hecho bastante para establecer el conflicto, diferentes pasarelas. Entonces, voy a detenerme un poco sobre eso. Cuando estamos mirando el cambio climático como variable de seguridad, tratamos de intentar calcular el riesgo involucrado. Y para hacer esto, hay 3 categorías que considerar. Primero, es si los peligros climáticos son y cuál es la exposición. Son sequías, olas de calor, inundaciones, incendios forestales que afectan a todos los países. Tenemos suerte que cada vez más hay modelamientos de estos peligros, y lo que es importante es que ninguno de estos peligros respetan las líneas en los mapas. Entonces también los problemas regionales necesitan soluciones regionales. El segundo set de variables es más complicado porque tenemos factores adicionales de riesgo. Algunos ejemplos para considerar, porque midimos muchas veces los elementos de la fragilidad del Estado. Un factor es cuál es la fuente principal de empleo en un país. Países que dependen mucho de la agricultura, gestión de ganado, forestal y pesca, están muy más vulnerables al cambio climático. Otro factor podría ser la pobreza, porque lleva a una menor cantidad de redes de seguridad. Adicionalmente, hay algunas partes de la población que son marginalizadas del involucramiento político económico. Pueden ser grupos étnicos o socioeconómicos o religiosos. Y eso cuenta más cuando esos grupos no tienen una forma de abordar sus inquietudes por la falta de opciones políticas. Muchas veces se recurren a la violencia para expresar sus necesidades, y también problemas de violencia en un país pueden también, cuando hay tensiones en un país, pueden llevar a violencia. Y es una segunda categoría de factores de un riesgo adicional. Entonces tenemos los peligros climáticos más estos factores de riesgo adicionales. Un tercer tema es las respuestas de los gobiernos, y eso quizás puede tener el mayor impacto para aumentar la resiliencia en las decisiones de quién recibe qué, cuándo y cómo. El Estado tiene la capacidad de tomar decisiones respecto de los peligros climáticos antes, durante y después de los eventos. Esta es la razón por qué tenemos la oportunidad de trabajar a nivel regional. Los peligros climáticos y los sectores de riesgo no respetan las líneas en el mapa.
tenemos que pensar más allá de las líneas, pero pensamos en soluciones dentro de las líneas, pero tenemos que pensar de manera más regional por la forma en que se presentan estas amenazas. En resumen, la probabilidad de que un país tendrá conflictos por cambio climático es una combinación de estos tres elementos: la exposición a los riesgos climáticos, también los factores adicionales y la respuesta a los gobiernos. Lo que tratan de hacer los científicos políticos es ver cuál de estas variables lleva a tensiones, hostilidad y instabilidad y conflictos. Y mientras mejor entendemos estos caminos hacia el conflicto, nosotros en casa y nuestros socios podemos trabajar en intervenciones para llevar a resultados positivos. Adicionalmente, aparte del trabajo que se hace en Columbia University, recomiendo también el trabajo de mi colega Joshua. Ahora, mi segunda reflexión hoy es un comentario breve sobre el rol de los militares en abordar el cambio climático. En general, para aumentar la probabilidad de cooperación en sectores políticos, económicos y ciencia que se enfocan mucho en esas negociaciones climáticas, se acepta que no segurizamos el cambio climático. Adicionalmente, una buena gobernanza y desarrollo y diplomacia deben ser los actores principales del incremento. No hay ningún argumento en contra. Pero si vemos más allá, entendiendo que la estabilidad es más grande cuando un Estado tiene la capacidad de absorber los choques de la tensión climática, el Departamento de Defensa es una gran capacidad del Estado que es un recurso adicional. El embajador de Canadá dio buenos ejemplos de cómo se utiliza eso en su país. Y los dos países que quiero mencionar son mi propio país, Estados Unidos, y Chile. En los Estados Unidos, por razones legales, solamente utilizamos el ejército como último recurso y estamos excluidos de la respuesta doméstica solamente cuando sistemas federales locales no tienen suficiente capacidad. En este caso, consideramos utilizar los recursos militares y por muchas razones no priorizamos cómo categorizar entre esos recursos. Y ahora voy a compararlo con Chile, que tiene un sistema bien desarrollado para integrar la comunidad como parte de la primera respuesta. Es una opción de gestión de emergencia primera, especialmente en momentos de crisis. Cuando a mí ya me han preguntado varias veces qué países hacen esto bien, siempre menciono Chile como parte de mi lista, como estamos bien arriba en la lista, como los diferentes sectores pueden trabajar en conjunto en este tipo de operaciones. Y nuevamente, si pensamos en la teoría que la estabilidad es mejorada con la capacidad robusta de un Estado a estar preparado, y en ese caso el enfoque de Chile es muy bueno. Muchas gracias por invitarme para contribuir en este evento y estoy entusiasmada de responder las preguntas. Muchas gracias, Andrea. Ahora vamos a Josh, que también se une por Zoom también. Hola, ¿me escuchas? Yes. Perfecto. Good morning, everyone. Today is the Women's International Day. My name is Joshua Fisher. I'm a researcher and director of a research center in Columbia University focused on the environmental points. Thank you so much for the people, the team of this conference for the invitation. Es un placer estar con ustedes. Pues bueno, por el resto de mis comentarios hablaré en inglés. So thank you everybody for the opportunity. Por la oportunidad de estar acá. Es un tema realmente importante que estamos para conversar y aprecio la oportunidad para poder aportar. Muchos de mis comentarios han sido complementarios con lo que ya se ha dicho. En el interés del tiempo voy a tratar de mantener esto breve y tratar de unir algunos de los puntos que mis colegas anteriores han hecho.
Esta mañana quisiera conversar el tema de clima y seguridad, que está vinculado también con Latinoamérica. En los últimos 10 años he pasado mucho de mi tiempo como investigador viendo el modelamiento cuantitativo que el comandante Cameron comentó, como también un profesional o también un consejero de ciencia política. Y he trabajado extensamente en varias partes de Latinoamérica utilizando ciencia natural para apoyar la toma de decisiones a nivel local respecto a conflictos de paz, estabilidad, gestión ambiental. Así que vengo con una perspectiva para esta conversación. Y también soy investigador, así que tengo ciertos puntos ciegos de esto y con una perspectiva más también limitada. En preparación para esta mañana pasé mucho tiempo revisando la literatura científica reciente y el modelamiento empírico reciente y trabajo político de mis colegas en la región de Latinoamérica, algunos de ellos que voy a dar referencia hoy. Hay 3 principales puntos que me gustaría reforzar. Estos son los 3 puntos a resaltar. En términos del conflicto, seguridad y climática, el primer punto es que el cambio climático y la variabilidad climática no son causas directamente del tema de seguridad. En vez se multiplican o catalizan las fracturas existentes en conflictos y puntos de inseguridad. Así que el cambio climático en sí, para un catalizador para el conflicto. Y segundo, es que a corto plazo, como Walter mencionó ahora, estos impactos, anomalías acumulativas, estos impactos que desestabilizan más a nivel local y de manera más dentro de los países en vez de a lo largo de las fronteras. Y como indico, realmente tenemos que empezar a pensar cómo podemos estructurar nuestras instituciones nacionales con las internacionales para una estabilidad regional mayor y una resiliencia mayor, regional mayor también. El tercer punto que quiero brevemente tocar, el contexto institucional de muchos países en la región amplifica las vulnerabilidades asociadas con la justicia ambiental, justicia climática y también la justicia general social, haciéndolo difícil para planificar e implementar estrategias de mitigación. Al trabajar a rediseñar las instituciones, justicia, equidad y colaboración es la parte central de nuestra generación de políticas. Bien, con respecto al primer punto, el cambio climático como una amenaza directa, como el comandante Cameron mencionó, hay bastante literatura académica viendo los enlaces del clima y el conflicto, especialmente en los caminos a los cuales el camino lleva a la inseguridad, el tema climático lleva a la inseguridad y conflicto. Y por el lado de los modelos empíricos, hemos hecho gran trabajo en Latinoamérica que resalta algunos de los vínculos claves, extremas de temperatura que pueda surgir a conflicto. Eventos de inundación llevan a migración, lo cual lleva a desestabilización de ciudades o regiones. El problema con la literatura empírica ahora, como lo veo, es que muchos de los hallazgos estadísticamente significativos y los patrones que vemos van escalando. Cierta escala espacial, cierta escala social, pero el momento en que empezamos a enfocarnos, esas tendencias y patrones pierden su significativo, pierden su poder estadístico y perdemos la capacidad de generalizar de manera más amplia. Ha habido muy buen trabajo cualitativo donde casos, una visión más micro y qué está pasando en la región. Estos son algunos de los puntos de los estudios empíricos y los estudios mayores pueden tener.
Y este trabajo realmente se ha tomado para la toma de la generación de políticas y coordinación sobre grupos de interés regionales. Sin embargo, tiene esa dependencia a escala que lo hace difícil de extrapolar lecciones para una generación de políticas a largo plazo, especialmente adaptación, mitigación y prevención de conflicto. Hay gran trabajo teórico en la región también y realmente es fundamental, pero nuevamente, así que no importando estas limitaciones, hay un consenso general que he visto en la literatura académica en que el conflicto climático y enlaces de seguridad en Latinoamérica están bajo investigación. No tenemos estudios de alta calidad que sean específicos a esta región, así que para que puedan proporcionar la evidencia respecto a la generación de políticas. Hay una necesidad, sí, en ese espacio. Habiendo dicho eso, también hay un consenso general en la región que el clima es un impulsor indirecto de conflicto e inseguridad, en vez de que esto sea una causa directa. En el pasado vieron ciertos vínculos y tienden a exacerbar distintos tipos de datos sociales, distintos conflictos de política, pero de manera más amplia pueden ser agrupados en algunas categorías, incluyendo la interrupción de cadenas de valor de agricultura, la cual mejora la marginalización por algunas de las sociedades, como también interrupción al cambio climático causa problemas en otras áreas también, en bienestar y cadenas de valor también en el entorno urbano. Latinoamérica sigue urbanizándose y el cambio climático va a afectar el tema de las áreas urbanas. El segundo camino es la interrupción de servicios de ecosistemas, comunidades buffer o también ciudades que están siendo cerradas o que provisionan los bienes y servicios para poder sobrevivir. La interrupción de servicios de ecosistema realmente es un enlace crítico que desestabiliza las regiones, desestabiliza las sociedades y abre la puerta para ese conflicto climático como una reacción catalítica. El tercer camino, como mi colega Susan indicó, es el aumento de migración de áreas de impacto climático o vulnerables que llevan a cambios demográficos y crean también nuevos puntos sociales. Por ejemplo, migración al área de la cordillera de los Andes o del área Amazonas, o también de áreas con inundación hacia otras áreas. Estos cambios demográficos empiezan a desestabilizar la sociedad y abren la puerta nuevamente para esa reacción catalítica. El cuarto camino, como mis colegas también han mencionado, la falta de infraestructura pública y administrativa para mitigar y adaptarse a estas nuevas anomalías climáticas, como también la captura o la explotación de las vulnerabilidades sociales con exposición adicional a algunas comunidades a redes ilegales, crimen organizado y otros puntos también, y otros riesgos a las sociedades y a las comunidades. Estos cuatro caminos y la literatura ahora tienden a ser los principales enlaces entre el conflicto climático y la seguridad. Una revisión resistente con título Clima y Seguridad en Latinoamérica y el Caribe, efectuado por un instituto en Brasil, ve muchos de estos caminos de una perspectiva regional y de también escolarecer Latinoamérica. Ahora, con respecto al segundo punto, que el clima es un tema de seguridad internacional a corto plazo, pero a corto plazo y a mediano plazo los impactos, una mayor variabilidad, el cambio de temperatura, cambio en regímenes de lluvia, y están siendo manifestados como inseguridad, especialmente en países como también a lo largo de distintas fronteras. Distintos colegas también han dicho que la región tiene desafíos reales en igualdad entre los países, o la urbanización, incluido comunidades indígenas, falta de confianza en instituciones gubernamentales,
también temas de activistas ambientales, que es un tema real en muchos países, temas de acceso y tenor de tierra, y también fracturas económicas y sociales que van a magnificarse posterior a la pandemia. Todos estos temas crean vulnerabilidades que fácilmente son catalizados en el conflictos sociales, expresados a través de la violencia y o el crimen organizado. El mundo, el año pasado, indicó este reporte el declive de esto en Latinoamérica y el Caribe. Esto refuerza muchas de estas tendencias climáticas regionales y subregionales, y también los impactos socioeconómicos a nivel regional, como también subregional. Así que definitivamente vale la pena ver eso. Y también de manera importante, muchos de los caminos y los impactos socioeconómicos que ese reporte tiene, refuerza estos caminos que el Instituto ha resaltado. Bueno, en cualquier caso, es claro que con los impactos del cambio climático están creando o amplificando fracturas existentes en muchas partes de la región, y esto va a ser una gran parte de la escala de la inseguridad del futuro. También existe tendencias económicas y estructurales que pueden exacerbar tensiones regionales o distintas fronteras. Por ejemplo, descarbonizar la economía, por ejemplo, está teniendo un rápido crecimiento en el sector de litio que se produce en Chile, Argentina y en Perú. Sin embargo, la hidrología cambiante de la región, en combinación con la extracción del sector minero, potencialmente podría dañar la disponibilidad de ecosistemas dependientes en el agua. Esto crea una paradoja que podría en el fondo dañar la resiliencia a largo plazo de la región, como también conflictos gubernamentales y comunitarios. Todo esto lleva a mi tercer punto: la necesidad de la reforma institucional. Justicia, equidad y colaboración son principios básicos. Y prevención. Todos sabemos que hay ciertas disparidades y exposición a peligros, accesos a servicios. Todas estas cosas pueden en el fondo dañar a la resiliencia final. Estas disparidades especialmente están pronunciadas en Latinoamérica, donde hay grupos vulnerables están proporcionalmente expuestos a estos puntos. Injusticias ambiental, social. Tiene que ser una política, una agenda de la política crítica para la región. También para poder expandir la justicia y mejorar la justicia en la región. Y particularmente lucho por eso, de la parte ética. Pero existen motivos prácticos e importantes que debemos pensar: aumentar la equidad, justicia y colaboración en la región. Recientemente publiqué un libro, Gestionando el conflicto ambiental, que describe las fases del escalamiento del conflicto. Y también unida con nuestra capacidad de operar e implementar políticas que previenen el conflicto, como también la desescalación de las tensiones que exacerban el conflicto. Y la idea es que la mayor intensidad de conflicto, mientras más pequeño es el espacio para las acciones, y el conflicto tiende a colapsar las partes y disminuye la capacidad de colaborar o coordinar una respuesta. Así que conflictos de alta intensidad tienen un pequeño espacio de toma de decisiones. En contraste, los otros tipos de conflictos tienen un espacio mucho más amplio para toma de decisiones. Pueden ocupar estrategias de mitigación y también adaptación climática. Crítico también a poder desescalar los conflictos o prevenir que el conflicto escale a formas intensas es el capital social. El capital social es realmente crítico para generar confianza, facilitar coordinación entre las distintas partes y sobrellevar las distintas acciones que las partes en conflicto enfrentan. Y clave también para construir el capital social es la justicia. Realmente no puede haber la construcción de capital social sin pensar medidas con pensamientos adelante para reintroducir y reforzar la justicia
procedimientos, como también la justicia ambiental y social. No podemos generar el capital social requerido si que no tenemos justicia como parte central. En vez de ser algo ético, moral o imperativo, esto realmente termina siendo muy importante de una manera, de un mecanismo para prevenir conflictos, lo cual puede abrir en el fondo el espacio para varias medidas de mitigación. Con eso voy a pausar mis comentarios y dejar tiempo para los otros panelistas y también puedo responder sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Josh. Y ahora, finalmente, vamos a nuestro cuarto panelista, María Emilia Undurraga. Thank you. ¿No? Buenos días, todavía muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Acompañan. Muchas gracias por esta invitación y la inclusión de la seguridad alimentaria en este marco que estamos hablando de relaciones internacionales, seguridad, defensa, justicia y tantos términos que aquí hemos acuñado para poder ver la diversidad de aristas que tiene el enfrentar el cambio climático a nivel global, a nivel nacional y a nivel local. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria no es un problema para los que producen, es un problema global que requiere ser pensado en un sistema donde la seguridad es crucial. Ya lo vimos en la crisis de la pandemia, lo vamos a analizar después a continuación con los conflictos, especialmente el conflicto en Ucrania a nivel global, cómo ha impactado los mercados alimentarios, y a nivel nacional, como conflictos internos, lo vemos en la macrozona sur, que es una región productora, cómo impacta también en la producción de alimentos dentro del país. Y es por eso que durante la mañana hemos podido conocer distintos antecedentes y cómo el cambio climático impacta actualmente a los recursos naturales. Esto actualmente ya nos tiene enfrentados en conflictos, lo que ocurre por ejemplo con el Silala, con el agua, lo que ocurre con los acuíferos entre Chile y Perú, internacionalmente conflictos donde el agua es hoy día un factor relevante y que se proyecta en el mediano y largo plazo como un conflicto que va a profundizarse. Y es por eso que además, considerando el agua como elemento fundamental para producir los alimentos de las familias, empieza a tornar esta seguridad alimentaria una realidad que requiere ser vista y analizada con todas sus aristas. Y también es importante notar que cuando hablamos del cambio climático y sus desafíos y hablamos de adaptación y mitigación, tanto las medidas y propuestas en ambos ámbitos tiene repercusiones, tiene implicancias en seguridad, que es importante analizarlas no solamente de forma global, como lo han dicho muchos expositores, con medidas globales, sino estas cómo conversan con la realidad local, que es muy distinta, y cómo impacta también en esa realidad en los distintos niveles. Como dijeron otros expositores, la vulnerabilidad ante el cambio climático es muy distinta. Traje este mapa representa la vulnerabilidad hídrica, y esto es, entre más rojo, tenemos sectores que tienen una probabilidad alta de disminución de caudales hídricos, es decir, vamos a estar enfrentados a sequías prolongadas, a menos acceso a agua. Pero esto, como lo ven, ocurre con las temperaturas, con los eventos climáticos que se describieron anteriormente y que son diferenciados. Y si bien nosotros a nivel de promedio podemos decir va a haber menor disponibilidad de agua, eso es muy distinto no solamente entre países, sino entre regiones del mismo país. Por lo que, si bien hay medidas globales, finalmente las medidas que son necesarias son aquellas locales que permiten enfrentar y adaptarse a las consecuencias de este cambio global.
Y como decíamos, esta crisis que hoy día estamos analizando en esta crisis de seguridad alimentaria, desde su impacto en el cambio climático, se agregan otras crisis. La crisis de la pandemia. La pandemia fue un factor muy tensionante en la seguridad alimentaria, y con mayor razón lo que ocurrió el año pasado con la crisis por el conflicto en Ucrania. Y vamos a analizar por qué es importante el ámbito de la defensa. Porque el año pasado, donde vimos, voy a adelantarme alguna, el año pasado donde vimos los mayores aumentos de precios en los alimentos. Esto es una serie de precios desde los años 60 hasta la actualidad. Esos aumentos de precios no se debieron a que no teníamos alimentos, se debieron a que la logística no permitió que los alimentos producidos ese año llegaran a los consumidores. Y es por eso, esto es principalmente el último pic, se dio por el conflicto en Ucrania. Y es por eso que es importante el análisis desde esta perspectiva también. Y es importante no solamente por un conflicto puntual, por los efectos de hoy día, sino en el marco de que la población mundial sigue aumentando, ya sobrepasamos los 8.000 millones de personas, y al 2030 va a haber un aumento en la demanda de alimentos de un 20%. Y esto vamos a tener que elaborarlos con menos agua, con menos suelo, pero sí va a haber más tecnología, conocimiento, colaboración, que es importante considerar, y por eso esta instancia es relevante. Y no solamente va a afectar a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, hambre cero, sino a los 17 que de alguna u otra forma están relacionados con el cambio climático y con el bienestar de las personas. Y este es el gráfico que quería mostrarles. Creo que cuando hablamos de seguridad alimentaria, y muchas veces nos enfocamos en la producción, en cómo se están moviendo los alimentos, lo que nos debe mover es el indicador final. Este gráfico representa el hambre en el mundo. Cómo hemos ido enfrentando a nivel global la cantidad de personas que hoy día se acuestan con inseguridad alimentaria. Hoy en el mundo más de 800 millones de personas viven con inseguridad alimentaria, 10% de la población. Y este gráfico muestra que el 2015, que fue el año que nos pusimos de acuerdo en los objetivos de desarrollo sostenible, habían 583 millones de personas con inseguridad alimentaria. Y esto, que pretendía ser un objetivo que nos uniera para disminuir, no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado, llegando a indicadores anteriores al 2005. Hemos retrocedido más de 15 años en términos de inseguridad alimentaria. Otro factor, no lo vamos a tocar en esta conferencia, es el otro lado de la moneda, la obesidad. Esa es otra pandemia que, por cierto, no es parte de esto, pero también es importante considerar, porque cuando hablamos de inseguridad alimentaria, al menos debiésemos diferenciar tres ámbitos. El primero es la disponibilidad. Muchas veces uno se enfoca en eso. Entonces, cuando hablamos de foros de inseguridad alimentaria, convocamos a los agrónomos, a los productores de alimentos, y por cierto, disponibilidad, o sea, contar con alimentos es un desafío del sector, pero debemos recordar que esa disponibilidad no solamente se produce internamente, sino que en otros países vamos a hablar después del intercambio, y por eso la importancia del intercambio internacional, y ahí los protocolos y los tratados son relevantes, sino también la distribución y la logística, temas fundamentales cuando analizamos la defensa y la seguridad nacional. Otro factor es el acceso. Podemos tener alimentos, pero lo importante es que las personas puedan tener los recursos para adquirir esos alimentos. Y hoy día lo que hemos visto en la crisis de estos años no es un problema de disponibilidad de alimentos. La producción de alimentos en el mundo es suficiente para alimentar a las personas. El tema es un problema de acceso donde muchos países y personas no acceden. Y cuando hablamos de disponibilidad, que es la producción de alimentos, tenemos que tomar en cuenta que en general los países producen cerca del 75% de los alimentos que consumen. Eso es en promedio bien general. Eso varía muchísimo. Hay países que dependen casi en un 98 o 99% de alimentos de afuera, pero los países producen un porcentaje importante de sus alimentos, en promedio, como les digo, un 75%. Pero eso varía entre productos. Entonces, en el caso de Chile, que producimos gran parte de nuestros alimentos y tenemos una balanza comercial positiva,
dependemos del comercio internacional en productos muy importantes, por ejemplo, el trigo, el maíz, el arroz, en más de un 50%. Ahí ustedes ven la cifra. Nosotros importamos el 50% del arroz, importamos el 83% del maíz, base para la producción de carnes blancas aquí. El arroz, un 64%. Y por eso vuelvo a la relevancia de hablar de seguridad alimentaria en un contexto de seguridad más amplio, de defensa, y como una estrategia, diría yo, fundamental para el desarrollo de los países. Ya les mostré ese gráfico que requiere enfrentar en la seguridad alimentaria no desde el ámbito únicamente de disponibilidad, de cómo producimos más, mejor, más eficiente, más sustentable, sino cómo hacemos que estos productos sean accesibles a la familia, y eso es por el precio. Y ese impacto en los precios también varía notoriamente entre los países. En promedio, el año pasado tuvimos una inflación de alimentos, un IPC de alimentos a nivel mundial de un 14%, aproximadamente. Chile tuvo un 24% de IPC de alimentos. Hay países en la región que han tenido más de un 100% de aumento en el precio de los alimentos. Y por eso el análisis global, que por cierto es importante, finalmente hay que llevarlo a análisis locales que ven el impacto real en cada uno de los países, y después vamos a ver cómo dentro de los países también impacta de forma distinta, y su implicancia en la seguridad. Sabemos que la alimentación es básico para el bienestar de las personas y es un factor fundamental, histórico, que ha empujado muchos conflictos, tanto internos como externos, por lo que es importante considerarlo. Y este otro gráfico que muestra el porcentaje de gasto de las familias en alimentos. Entre más pobres los países, y ahí vemos en color rojo cuántos países gastan más del 50% de su presupuesto en alimentos. O sea, cuando tenemos una crisis alimentaria con un aumento en los precios de alimentos, es distinto si uno gasta el 50% del presupuesto en alimentos que un 10%. Y por eso la afectación, por ejemplo, en la guerra en Ucrania, en términos alimentarios, el efecto mayor fue en los países africanos, que además importan un porcentaje mayor de alimentos. Y esa diferenciación en el efecto de las crisis climáticas, conflictos armados y también la pandemia, es importante finalmente bajarlo en cada uno de ellos. Y en cada uno de ellos también, no es solamente a nivel país. Chile más o menos gasta un 18% de su presupuesto en alimentos. Pero dentro de Chile, cuando vemos los distintos quintiles, bueno, el quintil, las familias más pobres, el 20% más pobre del país, gasta un tercio de su presupuesto en alimentos. Y eso sí es importante para la seguridad nacional, para los conflictos regionales y para los conflictos internacionales. Y aquí ya voy terminando con los desafíos. Cuando hablamos de estos desafíos globales, cuando hablamos de esta amenaza global, finalmente tenemos dos líneas de trabajo. Nos tenemos que adaptar, y para el sector alimentario es fundamental. Los alimentos se producen en base al clima, agua, suelo, temperatura, y eso está presionando los sistemas, presionando algunos sectores, y también hay que decirlo, y eso quizás va a ocurrir en Canadá, en los países del norte, también habilitando otros territorios que antes no tenían las condiciones para producir, que van a verse incorporados. O sea, aquí no es solamente cómo nos adaptamos en los lugares donde estamos presionados, sino también cómo vamos habilitando otros sectores y vamos produciendo de forma sostenible los alimentos para esta población creciente. Y no podemos desvincular lo que hacemos en mitigación con lo que hacemos en adaptación, porque aquí hay un efecto que no son independientes, particularmente en el sector agroalimentario, donde muchas medidas de mitigación afectan a las posibles medidas de adaptación, y por eso la mirada integral es fundamental. Y aquí, para terminar y después poder compartir algunas preguntas, reflexiones de aquellos que estamos hoy día acá, importante hacer el llamado de la colaboración del sector público, privado, de la sociedad civil.
Esto no es un problema del Estado, no es un problema del privado, no es un problema de uno u otro. Actualmente yo estoy en este nuevo desafío desde una universidad, justamente creando una facultad de ciencias de la naturaleza y haciéndonos la pregunta de los límites de la naturaleza en este contexto de medio ambiente presionado. Y cómo desde ahí, desde la investigación, que ya nos decían otros panelistas, hace falta una investigación local para poder tomar medidas de acuerdo a la realidad de cada país. Y es por eso que en el fondo el poder contar con la colaboración público-privada, sociedad civil va a ser fundamental, y también va a ser fundamental esta mirada integral que nos invitan hoy día a mirar tanto el aspecto económico, social y ambiental en conjunto, porque al final, cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, es importante que podamos equilibrar tanto las medidas propuestas como las consecuencias de ellas en lo que finalmente queremos poner como objetivos tanto a nivel nacional, regional y, por cierto, finalmente en el impacto local que ellos tienen. Así que muchas gracias por esta invitación y me alegro mucho que el tema alimentario esté tomando y sea parte de esta discusión que tiene mucho que aprender de los panelistas anteriores y también que aportar en esta mirada tan básica que es hacernos cargo de la alimentación de nuestros países y de nuestras regiones. Muchas gracias. Thank you so much. I have a question for my partners. We're at time. Should I take a question or two, or should I keep us on schedule? Okay. Estamos bien de tiempo. ¿Puedo recibir algunas preguntas? Sí. Una, pregúntela el joven ahí en el centro. ¿Aló? ¿Se escucha? Buenas tardes, me parece. No sé, como que anda un fantasma dando vuelta en esta habitación y me hace sentido que por lo menos haya una persona ligada al mundo de la educación acá en el panel, pero ni siquiera al principio se hizo alguna referencia. La pregunta es abierta para todo el panel. ¿Cuál es la importancia de la educación en estos procesos de resiliencia y de seguridad y todo lo que nos está afectando día tras día? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que la educación es fundamental y creo que aquí, en esta sala, hay muchas personas ligadas a la educación, que no es solamente la educación formal. Estamos frente, en el fondo, a Athena Lab, que promueve la investigación, tanto, bueno, por cierto, en la Universidad de Columbia. Y aquí yo creo que la investigación tiene que borrar las barreras de las instituciones propiamente desarrolladas a la academia, podríamos decir, y abrirnos a entender que esto es un proceso de cada uno, del mundo público, del mundo privado y de la sociedad civil, en avanzar, en tener mejor evidencia para tomar mejores decisiones. Y por eso es que cuando uno dice, oye, ¿es el gobierno el que tiene que hacer las políticas públicas, o es la universidad que tiene que hacer esto, o la escuela a nivel previo? Porque mucha parte importante del cambio cultural que finalmente tenemos que tener cada uno en el día a día para aportar en esto, depende de la educación, pero creo que la educación no tiene que, en el fondo, quedarse únicamente en las universidades, y agradecer a la Universidad de Columbia por esta instancia, sino también llamarnos a todos a participar de un proceso que nos permita adaptarnos a algo que cambia día a día. Y este cambio requiere que estemos todos conectados con ello. Thank you so much. We don't have time for more questions, but I will just, not to let the panelists... Quiero simplemente mencionar algunas preguntas para poder considerarlas, no para que las podamos contestar ahora, sobre el primer panel, sobre el tema de la criminalidad y organizaciones criminales y cómo ellos pueden ser afectados por el cambio climático, y también una pregunta sobre cómo nosotros como científicos, políticos, diplomáticos, hacedores de políticas, pensamos en el tema de las capas de incertidumbre
cuando pensamos en el futuro de un cambio climático no mitigado o un futuro con una mitigación agresiva y una rápida transición energética. Incorporando seguridad y también obviamente esta inseguridad donde estaremos entre estos dos extremos. Tenemos mucho que pensar. Muchas gracias, tanto material tan interesante por parte de nuestros panelistas. Nos quedamos sin tiempo. Disculpen al público por no poder responder más preguntas. Ahora tendremos una breve pausa y un almuerzo liviano afuera, y por favor los que se pueden quedar se pueden volver a unir a nosotros para el siguiente panel, el último panel, en unos 45 minutos más. Muchas gracias.